Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja. Tenemos ya reforma laboral, pero con ella ahora aparecen las dudas, afloran y es el momento de tratar de encontrar respuestas. Es nuestro objetivo en el nuevo capítulo de Más que Recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja, que comienza hoy y además con un plantel interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las dudas, las preguntas, los intereses y también el conocimiento de las empresas, de los abogados laboralistas, los representantes también de los responsables de desarrollo de personas y recursos humanos y, por supuesto, la interpretación que van a hacer de esta nueva normativa los inspectores de trabajo. Así que comenzamos, arrancamos y lo hacemos presentando a quienes hoy nos acompañan. Tenemos a Jesús Aguinaga, que es abogado laboralista. Hasta el 2016, además, también fue director de la asesoría jurídica de comisiones obreras. Hola, Jesús. Hola, encantado, Cristina. Buenas tardes. Lo mismo, y de compartir también charla con Santiago Bañón, es gerente de Vidasoa Ecogestión. Hoy eres aquí la voz de las empresas porque representas a una pyme y las pymes abundáis y sois muchas y buenas. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Estás entre abogados laboralistas porque también compartimos espacio con Joaquín Castella, abogado, como decimos, laboralista, es CEO del Hexago y junto con tu compañero Jesús tenéis los dos ambos una amplia experiencia en la defensa de empresa y trabajadores. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Cristina. Hago un inciso para presentar antes a Fernando Campos, que llega de Caja Rural. También está hoy aquí en representación de AEDIPE, ya que es miembro de la Junta de AEDIPE. Así que bienvenido, representas a muchos compañeros y compañeras. Gracias, encantado. Y también, ahora ya sí, el espacio para los inspectores de trabajo. Desde Murcia contamos con Juan Cos Cárceles. Bienvenido. Hola, encantado. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Juan Gómez Arbós, desde Madrid, nos saluda. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Cristina. Encantada de teneros además a ambos dos aquí de nuevo, porque no es la primera vez que nos acompañáis y que nos ofrecéis y arrojáis luz sobre temas tan complejos como el de esta nueva reforma laboral que acaba de ser aprobada y que deja una serie de cuestiones. Pero en primer lugar sí que me gustaría conocer esa primera valoración que podéis hacer de la reforma laboral. ¿Cuál es vuestra primera valoración? Y empiezo por Santiago Bañón, desde Vidasoa Ecogestión. A ver, complicado para mí. Yo lo que he visto, quizás, y corregirme, es que para mí lo más preocupante es la pérdida que es lo que entiendo que se ha intentado, es la pérdida de la temporalidad en los contratos, cosa que a los empresarios, en mi caso, es lo que más nos puede preocupar. Dicho esto, yo también quiero decir que quizás yo siempre he dicho que a la hora de contratar o no contratar, por lo menos los pequeños empresarios, o por lo menos yo, me fijo en muchas otras cosas antes que la flexibilidad laboral, también es cierto. O sea, mi mayor preocupación siempre es tener trabajo. Si yo tengo trabajo, creo empleo y creo empleo sin gran preocupación. Sí es cierto, lo dicho, que por ejemplo yo un contrato que he utilizado bastante y bastante a menudo, como es el contrato de obra, pues el hecho de que desaparezca para mí es una preocupación y una complicación. Pero bueno, estamos empezando también. Yo precisamente yo creo que hoy lo que vengo más es a escuchar, que me van a enseñar mucho de lo que va a venir, de lo que acaba de llegar. Escucharemos y aprenderemos sin duda, Santiago. Si le preguntamos a Fernando Campos por esa primera valoración o esa recepción que le han dado los profesionales de tu gremio a esta nueva reforma, ¿cuál sería a tu juicio, Fernando? Pues mira, hay un aspecto que yo creo que es clave en esto, que es una reforma consensuada. Los agentes sociales se han puesto de acuerdo y desde luego eso es el elemento un poco que hace que de alguna manera, bueno, pues confiemos en que va a tener efectos positivos, va a tener efectos complicados, nos va a suponer también dificultades, pero en cualquier caso lo que vemos es que bueno, afecta a la coyuntura de la contratación en la empresa, tiene aspectos positivos como se comentaba,
que es, bueno, pues quizás un poco el tener también unos equipos más estables en la medida en que se pueda, y también efectos negativos, que es la pérdida de flexibilidad. Antes teníamos flexibilidad, ahora eso se ha reducido, ¿no? Pero bueno, en todo caso, desde AEDIPE, lógicamente, lo que queremos es un poco, pues, maximizar también la figura nuestra de los profesionales de las personas en las empresas para intentar adaptar. Tenemos una normativa, tenemos una realidad, tenemos las personas y, bueno, pues vamos a intentar, con esta gestión que tenemos que hacer de las personas, pues adaptarnos a esta normativa y hacerlo de una manera productiva y satisfactoria para toda la gente que compone la empresa, ¿no? Decías, Fernando, que es una reforma consensuada, pero Joaquín, ¿eso es bueno siempre o no tanto? No, a ver, yo creo que es muy bueno, como dice Fernando, que sea consensuada la reforma. Pero me encantó Toño Sempere, la verdad es que todos los que estamos en el mundo laboral nos encanta escucharlo, porque es verdad que tiene una forma una clarividencia al explicar la finalidad de las normas, que es una maravilla. Y decía que precisamente el hecho también de que sea con acuerdo, pues es lo que precisamente ha forzado tanto los textos y es lo que ha generado tantas lagunas, porque al final es más fácil que una norma no consensuada, pues al final en despachos de abogados laboralistas, para evitar juicios, se haga todo con mucho más precisión, y en cambio, si hay acuerdo, pues estamos forzando el texto y a veces eso genera, pues, ambigüedad. Pero bueno, yo como resumen, yo creo que es buena porque es paz social, eso es importante. Yo creo que es una reforma que es muy positiva, porque lo que nos podía haber venido era muchísimo peor. O sea, todos teníamos miedos a que se cargase la modificación sustancial. La negociación colectiva la han dejado básicamente como estaba. Han tocado lo que las empresas realmente no nos importaba quitar, creo. Y luego, en tema de contratos temporales, pues es curioso porque no solamente... O sea, han limitado, como decís todos, yo creo que eso está claro y lo vemos, pero sí que es verdad que también han cerrado unas puertas, pero han abierto otras. Han ampliado el fijo discontinuo, han hecho cosas que vamos a ver qué efecto tienen, porque a mí en conjunto me parece que es una reforma que es buena para las empresas. Yo no la veo tan mal. Ahora es la expectación, ¿no? ¿En qué deriva? Jesús Aguinaga, abogado laboralista, ¿cómo la percibes así, de primera vez que uno se encuentra con ella? Sí, yo ratificaría efectivamente el valor añadido que tiene una reforma fruto de un pacto que no solo en el sentido que comentaba Joaquín, puede favorecer una interpretación uniforme de la norma, sino que incluso a través de los propios firmantes, los reenvíos que hay en el artículo 15 de contratación a la negociación colectiva, al convenio colectivo, pues para definir los criterios de llamamiento, definir incluso la duración final de un contrato eventual o establecer bolsas sectoriales de empleo en el caso de trabajadores fijas discontinuos. Ese reenvío o esa remisión que se hace a la negociación colectiva creo que puede ser una segunda fase de afirmación de esta reforma. Entonces, desde ese enfoque, el hecho que nazca el consenso es importante. Y luego destacaría la modificación de la contratación temporal es radical. Estamos ante un nuevo paradigma de contratación, la afirmación de la presunción de que todos los contratos son indefinidos por sí y que la temporalidad es una excepción, una rara avis en la contratación en este país, pues tiene una potencia tanto en la acción de oficio de la propia autoridad laboral y de la propia inspección, a mi juicio, como incluso en sede judicial, muy poderosa. El principio de causalidad de los contratos va a ser sí ahora ya la guía de la contratación. Va a haber muy poco margen para poder no hacer un contrato indefinido y solo a los supuestos legales, y efectivamente desde mi enfoque inevitablemente el propio encadenamiento de los contratos, que se ha hecho más rígido, desde mi enfoque esto va a suponer en un breve plazo un cambio radical
de los porcentajes de contratación temporal y el hecho también de la supresión del contrato de obra o servicio, que era un poco el contrato referencia de la temporalidad fraudulenta, pues va a ser, es definitoria para este cambio, y ya digo, de paradigma y de modelo. Me parece una reforma en esta parte muy ambiciosa y que, ya digo, va a cambiar el panorama de la contratación en España, a mi entender. Veremos entonces, Jesús, qué da de sí y si se cumplen también las previsiones que tú haces. Juan Gómez Arbós, ¿cómo ves, cómo sientes, cómo percibes esta nueva reforma? Yo creo que es positiva, como habéis comentado todos, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de partir de un consenso social. Es una reforma, desde luego, de calado de lo que es la contratación, importante. Da mucho peso, y lo vamos a ver, yo creo que da mucho peso a la negociación colectiva, no solo en el tema de contratación temporal, sino también en la determinación de las situaciones de fijos discontinuos. Y el juego, digamos, o la restricción que ha sufrido efectivamente la contratación temporal, sí que hemos visto la compensación, digamos, que se ha hecho con los fijos discontinuos, ¿no? Con la ampliación, ¿no?, de las posibilidades para acudir al fijo discontinuo. Pero habrá que hacer una lectura ahora muy cuidadosa de las cosas de temporalidad. Y sí que yo creo que hay una pata que quizás se ha quedado coja, que ha sido la que es referida a la contratación dentro del ámbito de la administración pública, ¿no? Que al no haber sido parte del acuerdo, yo creo que hay cosas que son difíciles de encajar con esta reforma, y no sé si dará lugar a que tenga que hacer la administración ciertas modificaciones para poder encajar la reforma ahora mismo con sus contrataciones. Y sí que a largo plazo yo veo que va a ser un problema para la administración. Ahí percibes esa carencia. ¿Qué es lo que percibe Juan Cos Cárceles? Para mí la reforma tiene dos partes. La supuesta derogación de la de 2012, que actualiza, cambia una serie de cosas. Yo creo que la matiza y es un poco más racional que antes. Hay alguna novedad o supuesta novedad en el 42.6 del Estatuto, con lo de los convenios, que yo creo que se han liado un poco. Pero esa primera parte, yo creo que en líneas generales sí es positiva, aunque hay alguna deficiencia técnica a lo mejor, pero en general bien. Y la parte de contratación, pues sí es un cambio, pero es un cambio que ya veremos si no es el cambio del gato pardo o de verdad es un cambio, porque el contrato de obra pasa a fijo discontinuo. Eso es una modificación por ley, pero al final, pues lógicamente se va a llamar distinto, pero los ciclos de actividad e inactividad se van a mantener, y la causa de eventualidad se controlará más, seguramente sí, pero el principio de causalidad de los contratos siempre ha estado. Entonces, hay alguna figura, algún recurso al eventual que es complicado. Es complicado de ver cuál va a ser su ámbito de aplicación, y habrá que ver si las empresas siguen acudiendo masivamente al contrato eventual, ahora las inflaciones son más elevadas, o si realmente van a optar por una mayor fijeza en la plantilla. Y el gran peligro que veo yo, o la situación que se puede desencadenar, es una utilización, o sea, si antes se utilizaban los dos temporales, el obra o servicio y el eventual, de manera masiva y injustificada en un porcentaje muy alto, que se recurra ahora a la figura de fijo discontinuo para intentar cubrir no solamente los supuestos tradicionales de estacionalidad y los obra o servicios que por efecto legal tienen que ir ahí, sino otros sectores de actividad que la empresa encuentre que es más fácil que ajustar flexibilidad por vía eventual, que me cogen enseguida, es al fijo discontinuo. Para mí el 16.1, última frase, es no sé qué cantidad de supuestos se puede incluir ahí. Y yo sí, por experiencia profesional, he visto en determinados sectores donde se ha intentado utilizar con mucha alegría el fijo discontinuo, que hay que recordar que ya no es una cuestión solamente de fraude en la contratación, sino que abre, por la situación legal de desempleo, acceso a prestaciones. Y esa yo creo que es la parte que, si se utiliza de una manera muy, muy excesiva, puede ser el nuevo foco de complicación, porque sí que se intenta cerrar bastante más la utilización del eventual. Pero si las empresas siguen recurriendo masivamente a su utilización, pues podemos tener lo mismo que hemos tenido, y es ver si tenemos recursos suficientes para contener la utilización.
Iremos viendo qué es lo que va ocurriendo. Precisamente el tema de los fijos discontinuos va a ser algo que abordaremos en este espacio, pero lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, plasmar las preguntas, aprovechar la oportunidad que tenemos de contar con 2 inspectores de trabajo dispuestos a aclararnos, a darnos su impresión, su primera interpretación de la reforma laboral, y lo vamos a hacer en cierta medida por bloques, por distintas cuestiones. El primero es el de la concatenación de contratos temporales. Así que, si os parece, arrancamos con esas dudas sobre esta temática. Joaquín Castilla, ¿te parece empezar? ¿Comenzamos? Sí, perfecto, Cristina. Sobre concatenación contractual, a mí me generaba dudas estos días con los primeros asesoramientos ya sobre los contratos y concatenación contractual, que era en contratos que a 31 de diciembre de 2021 sean contratos por obra, si computan para la nueva concatenación contractual. Me explico. En la nueva concatenación contractual, en el 15.5 se habla 18 o 24 meses, pero de contratos por circunstancias de la producción. Con lo cual, parece dar a entender que solo entrará en la concatenación contractual si el contrato que está vigente a 31 de diciembre de 2021 es contrato eventual, no contrato por obra. Y no sé cómo lo veis los demás. Ten en cuenta que la nueva reforma habla de los cómputos a partir de los nuevos contratos que se formalicen. Es decir, que el cómputo de 18 meses que tendremos que tener en cuenta será a realizar con los nuevos contratos que ya son eventuales, no por obra. Respecto a los anteriores, que estén vigentes anteriormente a 31 de diciembre, yo entiendo que les seguirá siendo de aplicación la normativa anterior hasta su extinción. Yo ahí creo que es uno de estos ejemplos de que la técnica se les ha quedado un poco por el camino. Es decir, está muy bien el enfoque, pero hay ambigüedad en la utilización de los términos, de los conceptos, y es difícil saber si efectivamente el último contrato, porque la disposición transitoria quinta habla de respecto a los contratos. ¿Qué quiere decir? Que hay que tenerlo en cuenta lo que dura ese contrato y sumar los posteriores. Puede ser, pero entonces, ¿por qué solo hay que tener en cuenta el eventual y no también el obra? ¿Vale? Si antes de la entrada de esa norma no existía este contrato. Este contrato es un contrato nuevo, aunque siga siendo, parezca mucho el eventual. Entonces, yo no estoy tan seguro de que solo haya que entender que se puede encadenar un nuevo contrato de estos eventuales con otro anterior y no con una obra o servicio. ¿Vale? No sabría responderlo, porque luego esta transitoria va en juego en relación con la otra de los eventuales que dicen que resultará de aplicación a partir de su entrada en vigor. Entonces, yo creo que ahí hay un pequeño desajuste en los términos y no estaría tan seguro. Yo personalmente, y salvo que nos saquen un criterio de inspección, me parece que el criterio que aplicaría sería tener en cuenta a partir de... Si es que, para empezar, por causa van a estar el 85% mal, pero bueno, por encadenamiento tendría en cuenta el de obra, ante la duda, lo dejaría fuera en favor del administrable y seguramente tomaría en cuenta el eventual. Pero es que cualquiera de las dos interpretaciones, a mi juicio, caben porque no se han utilizado los términos con claridad. ¿Cómo va a haber un contrato de esta naturaleza anterior? No puede ser. Entonces, ¿a cuál te refieres en la transitoria? Dímelo, porque ¿qué me estás diciendo? ¿Que este nuevo eventual es el mismo que el otro? Yo en los controles de legalidad que estoy haciendo estoy diciendo que no es el mismo contrato. Me puedo equivocar, pero estoy diciendo que es otro contrato y no vale para ninguna reforma. Hay que regular nuevo. Entonces, yo por seguridad y por dar, que yo creo que la manga ancha dentro de lo que cabe, habrá que hacerlo, como mucho, y por dotar de contenido lo tendría en cuenta en relación al eventual. El obra o servicio lo dejaría fuera. ¿Más preguntas de concatenación? Sí, quería plantear un poco el régimen que tenemos ahora. Entonces, realmente, en un contrato que tenga posibilidad de prórroga, por ejemplo, el contrato en prácticas, el actual contrato en prácticas, quería intentar un poco aclarar realmente cuál es el régimen transitorio. Es decir, el vencimiento como el contrato en prácticas tiene una duración de 2 años, primero, si hay vencimiento antes del 31 de marzo,
es posible la prórroga de un año más. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, si es posible también suscribir antes del 31 de marzo un contrato con la duración total del contrato en prácticas, que es la de 2 años. Y la tercera cuestión sería el vencimiento de un contrato en prácticas suscrito antes del 31 de marzo, incluso antes del 31 de diciembre, que tenga un vencimiento posterior al 31 de marzo, si es posible con ese vencimiento hacer una prórroga de un año. Serían un poco los 3 supuestos. No sé si he liado más, pero la verdad es que es una cuestión que es interesante. Yo creo que has explicado los 3 supuestos. Yo, si os parece, te doy mi opinión como abogado y luego escuchamos a Juan Gómez y a Juan Cos. A ver, Jesús, también si tú cómo lo ves. Pero yo aquí veo que en el contrato justo, en prácticas, creo que es más, creo que la transitoriedad es más clara, ¿no? Si es anterior a 30 de marzo de 2022, automáticamente normativa anterior. Entonces, todo lo que sea una prórroga anterior a 30 de marzo quiere decir que es un contrato anterior a 30 de marzo, con lo cual siempre normativa anterior. Y yo creo que ya está, porque la limitación de los 6 meses para los contratos por obra y eventuales es solo para los contratos por obra y eventuales. Para el de prácticas e información es la anterior. Sí, sí. No tiene... Es que el periodo de 6 meses que se estableció en las transitorias no abarca los contratos, el resto de contratos, solo los temporales. Entonces, nada... Solo se aplicación a eso, es nada más. Entonces, ¿resuelta la duda? ¿Está todo, no tiene vuelta de hoja. Sí, bueno, entonces quedaría simplemente la duda de el vencimiento posterior al 31 de marzo puede dar lugar también a una prórroga de un año más, entendiendo que la duración del contrato es de 2 años en toda su extensión. Sí. Sí. Es correcto, sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que son cuestiones importantes también un poco a dilucidar, ¿no? Para saber a qué atenernos, aunque lógicamente nosotros dentro de las empresas tenemos que adaptar la normativa, saber un poco cómo lo podemos hacer y la transitoriedad que vamos a hacer entre los contratos en prácticas y los contratos formativos, que podamos también un poco tener un margen de actuación, ¿no? Hay una cosa ahí, Fernando, al hilo de lo que dices, que yo estas semanas también, hablando con clientes, nos planteamos que era decir, a ver, tú puedes adelantar esos contratos en prácticas. Tú ya sabes a lo largo del año que vas a necesitar en el mes de mayo, junio, como todos los años, una persona en prácticas. Pues haz el contrato ahora. Adelántate. Creo que, ¿por qué? Porque tienes un año más de duración, porque tienes unas condiciones salariales más seguras, porque además el contrato en prácticas ahora se remite, como decía Jesús, muy bien remitido a los convenios colectivos, se están remitiendo muchas cosas y el salario de los contratos en prácticas se remite también a lo que diga el convenio colectivo, pero hasta que el convenio colectivo diga un salario específico, recoja un salario específico para el contrato en prácticas, se va a aplicar el de la categoría normal, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de hacer un contrato en prácticas, creo yo. Sí. Pues es una opción porque precisamente por eso, por lo que os decía, que yo creo que en las empresas lo que nos planteamos también es hacer esa transitoriedad y tener de alguna forma utilizada la anterior normativa hasta el plazo en que se pueda. Sí, siempre considerando que obviamente más allá de las duraciones máximas de los contratos y de la posibilidad efectiva de concatenar, siempre está presente en la figura del fraude de ley, que sigue siendo plenamente invocable y predicable, y por lo tanto la principio de causalidad deberá respetarse y que, bueno, se sigue manteniendo lo de empresas, que la misma empresa o grupo de empresas, que obviamente esto es un debate jurídico que en los tribunales lo vamos a seguir teniendo, por lo que las empresas deberán también mantener los mismos límites de contención en la contratación
vigentes con anterioridad a la norma. Es decir, fíjese, se llega por la concatenación, pero también por la concurrencia del fraude en la contratación, que deberá de no existir. ¿Vale? Sí, yo creo que eso es claro, Jesús. Realmente yo creo que todos lo tenemos presente, pero es verdad que precisamente quizás igual hay otras figuras que se prestan más a eso. Quizás el contrato en prácticas creo que está menos en el ámbito del fraude y tal. Sí, y más en un ámbito que seguramente luego comentaremos también, que es un poco el ámbito del inicio profesional, que es un ámbito complicado también para la gente que quiere acceder. Yo creo que las empresas, y Santiago estará conmigo, hacemos también pues una propuesta un poco de valor de comenzar esto, pero a veces, claro, el pasar de un contrato de prácticas, de empezar de cero, como se suele decir, a ser un profesional, pues cuesta un tiempo, ¿no? Y quizás pues ahora estamos en esa adecuación, que igual yo creo que, por lo que escucho a mis compañeros de AEDIPE, pues va a ser una tarea un poco complicada, ¿no? Porque hay cuestiones profesionales que cuesta realmente cogerlas. Entonces, decir, bueno, esta persona hay que hacerla fija, pero ¿realmente es un profesional? Bueno, pues está en camino, ¿no? Bueno, todos estamos en camino porque todos aprendemos, pero vamos, cuesta un poquillo y por eso planteábamos estas cuestiones. De acuerdo, sí, ¿Ahí completamente. los inspectores nos dan algún tipo de consejo o de pauta o no? ¿Está ya todo dicho al respecto? Bueno, del régimen jurídico de la transitoriedad no hay, yo creo que más opinión. De la utilización del contrato, pues cada empresa tendrá que valorar si le interesa más o menos. Yo cuando empecé en el despacho, pues me hicieron un contrato temporal y al año siguiente era indefinido y no me ofrecieron contrato de otro tipo y toda la gente ahora en abogacía, o toda la gente, ¿no? Pero ahora se hacen muchos contratos indefinidos desde el inicio para atraer a la gente, en fin. Ya pues depende del sector y de lo que se quiera conseguir, pero el profesional, claro, tiene que empezar. Y si la solución tampoco es la espiral de temporalidad eterna y tener a una persona formándose hasta los 45 años y luego no contratarla de ninguna manera, en fin, eso ya son otro tipo de valoraciones. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Santiago, como gerente de una pyme, ¿alguna cuestión que te preocupe especialmente con el hecho de la concatenación de contratos y de esa posibilidad, ¿no?, de ir empalmando un contrato con otro y con otro, pero lo que deja ahora la reforma? A mí una cosa que me preocupa ahora, que, bueno, habéis hablado del contrato de obra como un coladero, que seguro que ocurre en muchos casos, pero bueno, yo os voy a contar mi caso particular, por ejemplo, que me ocurre y por qué he hecho y tenía contratos de obra y me ha pillado con algún contrato de obra. Por ejemplo, en mi caso yo contrato bastante con la administración y son contratos pues de un periodo, pues normalmente de un año o de un año prorrogable a otros 2 o de 2 prorrogable a un año. Y son contratos pues que necesito pues X personas para llevarlo a cabo. Son licitaciones públicas. Yo es cuando he usado el contrato de obra, ni más ni menos. Es un contrato nuevo, un trabajo nuevo que me va a ocupar X horas de trabajo y contrato gente para ese trabajo. Cuando por desgracia se me acaba el trabajo y a la siguiente licitación o prórroga no me han prorrogado, pues puedo quitarme a ese personal. Ahora pues no lo tengo claro qué voy a poder hacer. Si yo me sale una licitación de 2 años, veo que el contrato de obra continúa en lo que son las obras, pero no en los servicios que voy a prestar yo. Entonces, ahí es donde estoy yo perdido. Efectivamente, desaparece el contrato de obra y tiene que ver también con una interpretación que ha llevado el Supremo, ¿no? De que en realidad la contratación está vinculado a tu actividad y en este caso, si tu actividad habitualmente es esa, lo normal es que tengas una plantilla estable y fija con la que prestes ese servicio, ¿no? Pero es verdad que esa flexibilidad, digamos, que hay entre una licitación y otra y entre los requerimientos que te va a pedir la administración, a lo mejor entre una licitación que haces, una diferente, que no te puede pedir 4 trabajadores fijos, que no te puede pedir 2,
pues no la vas a tener ahora. Y probablemente pues ya es verdad que tendrás que tener o contar con una plantilla fija si tu actividad habitualmente es licitar para una serie de actividad concreta con la administración para prestar ese servicio. Y luego, pues en función de la demanda que tengas, ¿no? Pues ya tendrás que valorar el uso del eventual con las limitaciones que hay y con las salvedades que luego nos remite el convenio colectivo para poder extenderlo a más de 6 meses, ¿no? Pero Claro, es verdad que hay que afinar ahora, que hay que afinar mucho más. Ten en cuenta que ahora el fijo discontinuo, porque es también una de las cosas que nos tiene la reforma, también puede estar vinculado a las necesidades que tenga la propia administración, ¿no? Y en función de los periodos, eso habrá que ver y habrá que estudiar efectivamente de necesidades de tu administración o de tu empleadora, ¿no? Una empleadora de la contratista, en este caso, que sea la administración, pues tendrás que ver a lo mejor si hay en puntas o en determinados periodos del año en que necesitas más personal y jugar ahí con el fijo discontinuo, pero sí te obliga a hacer un reanálisis. Eso sí se me da a mí normalmente. O sea, yo hay puntas, pues navidades, etcétera, pues que tengo más volumen de trabajo. O sea, eso además, por lo que he leído yo de la reforma, lo puedo encajar por ahí. Eso lo entiendo bien. A su vez también yo lógicamente no tengo una plantilla flotante según los contratos, ¿no? Yo, pues en este momento somos 9 de los cuales yo tengo 7 indefinidos siempre, o sea, y pretendo tenerlos. Pero sí que, claro, es que el porcentaje es muy importante. Es decir, si yo consigo un contrato que me ocupa, me ha pasado hace poco, que me ocupa 3 personas, es que son 3 personas de 8. O sea, son 3 más. No tengo una plantilla de 40 y que puedo ir, bueno, pues jugando un poco. Ese es el problema. ¿Qué me da a mí la sensación también que puede pasar aquí con este caso? Que a las pequeñas empresas se nos va a forzar a ser flexibles no en el empleo, sino en las horas extras. Y a mí me está pasando. Es decir, si yo ahora, el que yo coja una persona me la tengo que dar siempre, pues estiro las horas extras hasta el máximo de otro que tenga. Con lo cual no estoy generando empleo, que es de lo que se trata. Bueno, pero en ese caso, quiero decir, la cosa es que interese, claro, depende del caso, pero ahí sí, vamos, sale un nuevo contrato con la administración, una contrata administrativa en este caso, el artículo 16.1 te permite hacer 3 nuevos trabajadores, 3 contratos fijos discontinuos, que evidentemente no es tan flexible como era antes, pero se podrán adscribir con la diferencia fundamental de que cuando acabe la contrata, pues habrá que tenerlos en situación legal de desempleo, que ya no se abonan salarios, a la espera de que se genere una nueva situación posible de trabajo y el colectivo establezca, si acaso, que eso, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Fije una indemnización interlocutoria entre una contratación y otra, pero el contrato natural cuando se tienen contratas, se ejecutan contratas mercantiles, o en este caso con la administración, es el fijo discontinuo, que tiene esa intermitencia. Lo que se busca es que una vez que se acabe el trabajo, siempre que haya nuevo trabajo, se llame a los mismos trabajadores, no a otros trabajadores, y que se genere pues, cierto grado de adscripción a la empresa. Es un poco, no sé si ficticia o un poco artificial o un poco porque si no la contrata se acaba y en 5 meses o en 4 meses yo no tengo trabajo. Entonces o voy a ERTE o voy a esta modalidad fijo discontinuo, ¿no? Pero que el contrato natural que sale en el supuesto que dice, que a lo mejor no es el que te va bien, pero el que propone el legislador es el de fijo discontinuo. Y pasado los plazos, que quiero recordar que eran 3 meses, salvo lo que se establezca en convenio colectivo, ya se ejecutan, que ahí sí que se da una cierta certeza, se ejecutan las medidas de flexibilidad. Por ejemplo, pues ir a una extinción ahora sí, a 20 días. Claro. Con 7 días. No voy a 12, voy a 20. Tengo alguna pregunta más sobre concatenación contractual y si os parece así acabamos este grupo. Hay una cuestión que de cara a la inspección, cuando llega a la inspección, por ejemplo, un supuesto de un trabajador que tenga un contrato por circunstancias de la producción de 6 meses en una empresa, en un departamento. Otro contrato por circunstancias de la producción de 6 meses en la misma empresa, pero en otro departamento. Y un tercer contrato por circunstancias de la producción de 5 meses. Claro, hasta ahora la concatenación contractual era de un contrato por un eventual, ibas cambiando, ¿no? Ahora es concatenación de todo contratos por circunstancias de la producción. Ahí
¿Es fácil que se vaya al campo del fraude de ley? Digo, por parte de la inspección, cuando veáis 3 contratos seguidos por circunstancias de la producción en una misma empresa. Es que yo ahora mismo, como está planteada la reforma, primero la concatenación es muy complicada. Y ten en cuenta que se ha limitado mucho el eventual a los 6 meses, prorrogables hasta el año por convenio. Y me tienes que justificar muy bien que me vas a hacer un tercer contrato. ¿Cómo me vas a hacer un segundo contrato si me lo has prorrogado? Con una causa distinta y ver exactamente, porque ten en cuenta además que cualquier variación que no se justifica adecuadamente ya da lugar a que sea indefinido. Yo, ahora mismo jugarse la concatenación con la reforma por parte de las empresas, yo al menos lo veo así. Yo creo que es jugarse a que el contrato acabe siendo indefinido y jugarte una sanción probablemente, porque ahora prácticamente la sanción va a ser automática por trabajador. Entonces yo lo veo muy complicado jugar la carta de la concatenación, aunque te permita llegar a los 18 meses la reforma actual. Es curioso porque yo también cuando lo leí, Juan, me daba esa impresión de decir, pero si nunca hemos hecho 3 contratos eventuales seguidos y ahora parece que el legislador nos aboca a estos. Pero es que el propio legislador, esto es nuevo, el 15.5 dice lo que dice, ¿no? Pero por lo que parece y por lo que veis un poco da la sensación de que va a ser difícil mantener que no haya fraude de ley ahí, ¿no? 3 encadenamientos seguidos es complicado. Que lo sean. Y sobre todo que es decir, esta es la regla clásica, ¿no? La de siempre, pero es que luego está la otra, ojo, que va al puesto de trabajo, ¿no? Son el trabajador que esté por ahí danzando y esté ocupando ese puesto, que a lo mejor no lleva más de 5 meses, pero ese puesto de trabajo ha estado cubierto con contratación temporal 18 meses y se convierte el puesto en indefinido, ¿vale? Es que son 2 reglas. La primera es la del encadenamiento objetivo personal y el otro es un encadenamiento al puesto de trabajo objetivo. Entonces, de aquí a 18 meses, a 24 meses, lo que queramos, a ver cuántos puestos quedan que se puedan cubrir realmente con contratos temporales, ¿eh? Ojo, es que la segunda regla, que es la nueva, la otra se ha quedado igual. Pero la segunda es complicada, ¿eh? Es complicada, sí. Lo reduce, esa sí que la reduce mucho. Sí, yo también destacaría que en los contratos de obra eventuales hasta la fecha, todos sabemos que en esas cláusulas adicionales del contrato, la cuarta, ¿no? Realmente no había mucho celo muchas veces en la definición de las causas y era un poco el motivo prácticamente del inicio de las demandas, ¿no? De derecho, ¿no? Ahora la exigencia del 15.1, ¿no? En el sentido de que será necesario, ¿no? Que se especifique la causa habilitante, las circunstancias concretas y la conexión con la duración prevista, van a exigir a las asesorías y a las empresas directamente un esfuerzo de concreción de la cláusula, porque claro, en otro caso se entiende en una presunción un poco juego, ¿no? De que en tal caso si se cumple este requisito, la persona es fija, ¿no? Por lo que hay también un control también muy estricto de la causalidad, ¿no? De sujetarla ahí, ¿no? Que inclusive, como ya no cabe prueba en contrario, pues determinaría casi una fijeza casi automática, o pudiera pensarse que automática, en el supuesto de que las empresas se descuidaran un poco en definir bien esas circunstancias, ¿no? Que justifican y la conexión con la duración prevista. Aquí creo que desde los profesionales también debemos de a las empresas darles soportes claros y muy contundentes de que la definición de la causa, las circunstancias y la duración prevista tiene que estar también en la estrategia de la contratación desde un primer momento, ¿no? Porque debe definirse eso claramente. Seguimos avanzando, hemos de manera natural unido varios de los grupos, el de la concatenación y también de fijos discontinuos. ¿Nos quedan algunas dudas en las palestras más acerca de estos asuntos? ¿Algo que queramos manifestar? Pasando al fijo discontinuo que habéis hablado, y yo creo que es interesante, que ha habido un momento, Juan Cos, que has mencionado sobre el fijo discontinuo también como el riesgo, el peligro que veías un poco a que se pueda ir convirtiendo en un tipo de contrato al que acudir
cuando para trabajadores que antes eran indefinidos, ahora para determinadas actividades meter a fijos discontinuos ahí, ¿no? Como si fuese un fraude también, ¿no? ¿Puede haber fraude del fijo discontinuo? Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Aquí el problema que yo veo es que, claro, las empresas pues tendrán que buscar un ajuste de flexibilidad. ¿Cómo se va a hacer? No se sabe. Se irá viendo, ¿vale? Luego tenemos ahí las ETT que hacen fijo discontinuo, a ver eso en lo que acaba. Y yo creo que es la opción que buscarán. Aquí el problema no es que los contratos de obra vayan a fijo discontinuo porque lo dice la ley y eso me puede gustar o me puede no gustar, pero yo tengo que ir, ¿sabes? En los sectores estacionales de donde salen del campo, porque el fijo discontinuo al final sale como una fórmula de dar posibilidad, cierto grado de estabilidad a los sectores agrícolas, que además surge un poco de lo que se vino negociando en Murcia. Pero luego se ha intentado meter en sectores de actividad como la industria, ¿vale? Para permitir un ajuste fácil por parte de las empresas a los volúmenes de contratación externo que tengo. Yo lo he visto en varias empresas. Yo trabajo bajo pedido de Mercadona, soy un suministrador de Mercadona de zona. Y yo, como en el mejor de los casos, por semana sé lo que tengo que producir. En el mejor de los casos. ¿Cuánta mano de obra voy a necesitar? Pues, más o menos. Solución, o tengo una temporalidad alta, o tengo una plantilla fija con distribución irregular de la jornada o como sea, o en algunas ocasiones lo que hacen es utilizar el fijo discontinuo para poder llamar a más o menos gente en función del volumen de trabajo que tengo. Y es una manera de encontrar flexibilidad, porque lo que no puedo estar metiendo un ERTE cada 2x3, ni de repente necesitar tener un pico y entonces ¿de dónde lo saco? Si los llamo de TT me dais un palo porque esto es cesión ilegal, ¿vale? Si las cosas son como son. Entonces, eso, pues dentro de un orden de cosas, pues puede ser racional. Al transporte por carretera le ha dado por hacer fijos discontinuos, que alguien también me lo explique un poco cómo se hace eso. Entonces, ha habido como algún intento de usarlo de una manera que a lo mejor pues no era la más adecuada. Y yo veo que puede potenciarse, sobre todo con la última frase, ¿vale? Porque al final la primera modalidad de fijo discontinuo es el de toda la vida, ¿no? Un poco el estacional, y hasta ahí pues todo lo que no responde a una campaña no tiene. Pero luego cuando se habla de la prestación intermitente de periodo de ejecución cierto, determinado o indeterminado, pues yo eso del todo no sé lo que cabe ahí. Y yo no sé si muchas empresas van a ver la posibilidad de pactar una orden de llamamiento y ajustarse a una demanda vía fijo discontinuo. Otra cosa es que luego los trabajadores pues firmen, estén por la labor, pero eso es lo que yo veo que como una posibilidad. Claro, yo eso no sé si va a ocurrir, pero es lo que veo como una huida de la temporalidad al uso un poco abusivo de fijo discontinuo, como uno de los riesgos de la reforma. ¿Compartes esa percepción de riesgo, Juan Gómez Arbós? Precisamente la reforma yo creo que le ha abierto mucho el fijo discontinuo y probablemente caben muchas de esas circunstancias ahora que antes es verdad que no cabían, pero ahora sí van a caber en el fijo discontinuo. No es un contrato a llamada, pero casi han dejado el fijo discontinuo como un contrato a llamada. Ahí está. Y que eso efectivamente antes teníamos una actuación que podíamos perseguir, pero ahora periodos determinados, indeterminados, efectivamente yo creo que se ha abierto ahí un melón muy grande y va a dar muchísimo juego en el tema de los fijos discontinuos. Y puede parecer, o al menos así lo parece con la reforma, que el legislador al menos lo ha dejado abierto para que precisamente se dé esa línea de flexibilidad. Ya veremos luego lo que dicen los tribunales. Hay que tener en cuenta aquí también que los convenios colectivos podrán tener un papel muy importante. Habrá que ver qué se negocian los convenios colectivos, porque eso también es muy importante. El papel que se le ha dado a la negociación colectiva en materia de fijos discontinuos y si efectivamente se va a entrar a regular, cómo se va a regular y en qué condiciones se va a regular, porque precisamente las condiciones de la llamada es una de las condiciones que se llama a negociar con la reforma. Hay un tema que quería comentar en este punto, que no sé, yo cuando vi la configuración del fijo discontinuo, me dio la sensación que, o sea, me sonó mucho a lo que estamos escuchando constantemente en la economía de trabajo por proyectos, de esa diferencia. Cuando hemos hablado tanto de los globos, de esa relación laboral, de los globeros que ha generado tanta discusión en los tribunales y en la inspección, se habla mucho del trabajo por proyectos también, y no puede ser un camino
para que, por ejemplo, despachos de arquitectura, despachos de abogados no es nuestro, porque somos laboralistas y los laboralistas tenemos que estar todo el día al teléfono escuchando a nuestros clientes, pero para despachos mercantilistas que, por ejemplo, están en operaciones más de, pues se pegan 9 meses con una fusión y el hacer contratos fijos discontinuos para ese tipo de trabajos, pues no sé si puede ser una vía natural y buena para adaptarse. Claro, si ese es el riesgo, depende de lo que llame riesgo o no, claro, pero que se extienda de una manera tan grande que las relaciones laborales que antes tenían una vocación de estabilidad, ahora no la tengan, ¿vale? Y haya una nueva forma lo puedes ver como una nueva forma de precariedad, también lo puedes decir, de un ajuste estupendo y magnífico que hace la empresa, porque si tiene más, llama más, y tiene menos, a menos. Pero depende de cómo lo veas. Yo lo que tengo claro que no sé si la última frase, porque la primera no tiene ninguna dificultad y el fijo discontinuo para contratas tampoco. No sé si se refiere para meter supuestos que habían entrado con calzador por sentencias y que parece como que no entraba bien en la definición. El ejemplo, los transportistas adscritos a los colegios, que llevan a los niños durante un periodo de tiempo, ¿vale? Es una ejecución cierta, bla, 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 y no es nada estacional como tal. No sé si se refiere a ese tipo de supuestos, ¿vale? Facilitar que ese tipo de supuestos, que eran como un fijo discontinuo de nueva generación, pero que no era de campaña, o si lo que permite es hacerlo para adaptar y flexibilizar totalmente, y que yo pueda tener una gran parte de mi plantilla fijo discontinuo con un orden de llamamiento, y esta semana trabajarán más, menos, y todas estas sentencias y todas estas actas que yo por lo menos me hincha a levantar del eventual discontinuo del llamamiento, de no posibilidad del contrato por horas, todas las que hemos levantado, entren de esta manera. Me sorprendería que la gran reforma laboral fuera eso, pero no lo sé. Me parece que ese es de los aspectos que más rápidamente conviene que se diluciden por los tribunales, si es prefiero un fijo discontinuo, igual que antes, ¿no? No, mejor un eventual o un temporal que igual haya un contrato. Pues si esto quiere decir que un fijo discontinuo de cualquier tipo mejora a que no haya contratación, o si se está refiriendo solamente a determinados supuestos, pero no se busque una generalización tan amplia, no lo sé, eso no lo sé. Estamos buscando esos nuevos significados, ¿verdad? Reales de los términos de siempre, pero a ver qué significan ahora en la actualidad. Si os parece, avanzamos en nuestro recorrido. Hemos hablado de los fijos discontinuos en último lugar, pero también podemos hablar de los contratos por circunstancias de la producción, que también generan dudas y que es el momento ahora para manifestarlas. ¿Qué es lo que os preocupa y quién quiere iniciar con su planteamiento? Joaquín Castella. Yo suelto preguntas y vosotros vais entrando, con tranquilidad. A ver, hay una, por ejemplo, que nos planteábamos el otro día, que era contrato por circunstancias de la producción previsibles, que sea un contrato de 45 días sueltos, que no sean, que sean 45 días sueltos, ¿vale? Y asegurar cómo hacer que en este contrato, entiendo, de 45 días sueltos, aunque no sean seguidos, pero que sean 45 días en total, si habría que pagar en ese caso los 26 euros adicionales de cotización o no. Entiendo que no, si están en el mismo contrato, pero no sé exactamente si este es un supuesto que estaba buscando el legislador. Yo creo que va vinculado a las bajas, a los 26 euros, si no recuerdo mal el texto. No va tanto por contrato en sí, sino por altas y bajas. Si tú vas a hacer bajas de seguridad social, vas a tener que pagar la cotización adicional. Vale, o sea que a ti sí que te parece, Juan Gómez, que sí que iríamos a pagar la cotización de los 26 euros adicional, aunque tengamos un contrato en el que vengan esos 45 días puestos en el calendario desde el primer minuto, ¿no? Pero es que, claro, es que tú me estás mezclando un fijo discontinuo. Claro. A ver, yo me planteo el hacer un contrato por circunstancias de la producción previsibles en el que por la razón que sea yo tengo una serie de días de trabajo, 3 días esta semana,
4 días la siguiente, pues en función de, no sé, de actividad, pues imaginaros hostelería, fines de semana, pero yo hago un contrato desde el inicio en el que le garantizo a ese trabajador 45 días de trabajo. Pero la realidad es que va a haber esas bajas y esas altas, ¿no? En cotización. Pero entonces no es un único contrato, a mi juicio, salvo que sea un fijo discontinuo. No, pero bueno, eso hasta donde yo entiendo no existe. Eso lo podrían haber parido, pero no lo han puesto. Sería una novedad. Es una especie de tiempo parcial del 12-3 con fijación de todos los días, es una única relación laboral. Si yo me hago un calendario y pacto contigo un calendario, que yo creo que es la manera más justa de verla. Yo pacto contigo, mira, durante los siguientes 60 días te voy a dar trabajo estos días en esto y esto. Pues si generas un movimiento de alta, pues a ver cómo trabajas solo unos días. Con un eventual, no sé si podrías tener la posibilidad de acumular las horas, sería un tiempo parcial o podría ser un fijo discontinuo, pero un único contrato eventual es lo que hemos comentado antes, a mi juicio, un contrato a llamada. Un contrato a llamada no tiene validez. No sé, la pregunta la veo yo un poco que no sé yo si quien la fórmula lo acaba de... Pero si lo que yo es que doy alta y baja de este fin de semana, luego te doy alta y baja de 4 días y todo vamos a pensar que esté muy justificado porque las causas están ahí, porque es estacionalidad muy fuerte, pues son contratos independientes. No sé yo, eso me parece un poco una ficción. Entendido. Serían contratos diferentes, yo creo, sí. Otra pregunta sobre el tema de las vacaciones. Calendario cerrado y concretadas las fechas de vacaciones desde el inicio del año. ¿Vamos de la misma forma, como dice el legislador, a las imprevisibles, al contrato por circunstancias de la producción imprevisibles de 6 meses? ¿O en ese caso, si desde el principio del año están concretados en el calendario todas las vacaciones, vamos al contrato por circunstancias de la producción previsibles? Pero dices para la sustitución de vacaciones. Sí, sustitución de vacaciones. Pero habiendo concretado en el calendario desde el principio del año, ya ese contrato tener definidas las vacaciones imagínate, de un departamento concreto y poder hacer un contrato por circunstancias de la producción, pero ya con esas vacaciones totalmente previstas desde el inicio. Sí, pero vamos, yo no le veo encaje perfectamente porque ahora te permite hacer la sustitución de vacaciones. Sea previsible, sí, ¿no? Si las tienes ya previstas, pues previstas, y si son imprevisibles porque efectivamente estás en función de la demanda de la plantilla, pues imprevisibles. Creo que te caben las dos modalidades en función de lo que... Lo que pasa es que yo la pregunta lo digo porque en el legislador encaja la sustitución de vacaciones en el contrato por circunstancias de la producción imprevisibles, ¿vale? Y a mí, la verdad, y escuchando un poco en las jornadas que hemos tenido en estas semanas, la gente venía un poco a decir que realmente la sustitución de vacaciones es lo más previsible del mundo. Tú ya sabes cuándo se van a dar las vacaciones de tu personal porque tienes un calendario de vacaciones hecho desde el inicio del año. ¿Por qué el legislador lo ha metido en la parte de contrato por circunstancias de la producción imprevisible cuando debería, yo creo, haber estado en la parte de previsibles? Yo aquí, no sé, si un poco atendemos al tenor del 15.2, ¿no? Efectivamente, Joaquín, se incluye, ¿no?, esa posibilidad de que dentro del supuesto de contratación eventual se incluyan las vacaciones, ¿no? Pero el artículo habla, a mi juicio, de dos casuísticas distintas, ¿no? Por una parte, el incremento ocasional e imprevisible de la actividad, pero por otra parte, y las oscilaciones. O sea, quiero decir que yo creo que son nomenclaturas distintas y géneros diferentes, ¿no? Quiero decir, una cosa es el incremento ocasional e imprevisible, que efectivamente con un calendario cerrado pareciera muy riguroso poder encajar aquí unas vacaciones, pero cuando habla de oscilaciones en la actividad normal de la empresa, pues obviamente que haya menos recursos humanos es una oscilación en la actividad normal de la empresa. Quizás eso es lo que se quiso decir, ¿no? Ya lo ha aclarado
Pero a mi juicio es un supuesto que encaja dentro del contrato eventual por el periodo del propio precepto, ¿no? Se entienden incluidas las vacaciones anuales, ¿no? Dentro de este caso. Vale, sí, yo creo que por oscilaciones cabría encajarlo. Fernando, hace tiempo que no te oímos. ¿Quieres plantear alguna pregunta? Sí, la verdad es que con respecto al tema de las vacaciones, un poco lo que están comentando Jesús y Joaquín, que realmente la fórmula parece que la fórmula que se da con la reforma es precisamente una situación paralela a la situación imprevisible, ¿no? Y de todas maneras, nosotros en las empresas lo que vemos también es un poco esa dificultad de señalar los 90 días para señalarlo con antelación, ¿no? Porque, claro, efectivamente es previsible, ¿no? Dices, bueno, pues por definición ya lo tienes que tener previsto, pero no en la época en la que parece que la reforma obliga a notificar a la representación legal de los trabajadores. Ahí vamos a tener algunas dificultades, ¿no? No sé que desde el punto de vista más jurídico, más de la inspección, cómo veis este tema, pero desde el punto de vista práctico sí que, bueno, vamos a tener que hacer ahí un encaje, porque a veces no es tan sencillo hacer una previsión y decir, bueno, pues en diciembre nosotros ya podemos notificar y a partir de aquí lo que vamos a hacer en el 2022 o en el 2023 va a ser esto o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quizás otros puntos de vista para ayudarnos también a aplicarlo correctamente y, desde luego, para la necesidad que tenemos. Vamos a ver, lo de las vacaciones, esto es una patada que le han dado en el lomo al Tribunal Supremo con la sentencia que sacaron de que no se podrían cubrir salvo en situaciones excepcionales. Pues entiendo que como estos se han juntado, quien se ha juntado, a la patronal no le haría mucha gracia y dijo, oye, si me vas a apretar tanto, dame algo y dame el poder cubrir con facilidad vacaciones con el eventual. Y no creo que haya que darle más vueltas. Se puede porque el legislador lo ha querido, fin. Ni previsible, ni previsible, ni medio pensionista. No, tampoco es que se hayan tirado un pulso, pero hay una serie de sentencias que se han asumido, otras que se han rechazado radicalmente en la reforma, porque a mí todavía que me expliquen la de la cesión ilegal y la reforma de las infracciones de TT a la inspección donde nos deja, yo no lo puedo comprender. Y esto es todo lo contrario. Oye, a la empresa le resulta muy complicado con opciones y se ha expresado como uno de los supuestos de utilización del eventual. Sin más, todas las vacaciones. Y cuando son muy previsibles, ¿podemos interpretar que sería una utilización fraudulenta? Yo pienso que no. Aunque con la sentencia del Tribunal Supremo la ley se dice, pero eso es otro contrato, yo creo que se puede aplicar por efecto legal. Una cosa. La otra, yo creo, gran conquista de la parte empresarial en la reforma es los 90 días. Esto iba a ser una barra libre de, oye, dame algo de 90 días para que yo tenga, ya que no hay porcentajes, ya que no hay nada, ya que me vas a cerrar tanto el fijo discontinuo, pues tampoco me ayuda mucho, dame 90 días libres. No son 90 días libres, ¿vale? Pero yo creo personalmente, no tenemos criterio, a ver si por el amor de Dios en contratación nos dieran un criterio de inspección para intentar ir más o menos homogéneo, pero yo creo que estos supuestos, y siempre dejando a salvo los casos de fraude de ley, de utilización más abusiva, etcétera, serán los que se tengan que ver de una manera más flexible por parte de inspección. Y la previsión esta de que la antelación, pues la antelación es la medida de lo que se pueda. No me debo saltar formalmente el plazo de comunicación, pero podría ser en su caso una infracción vinculada a derechos de los representantes de los trabajadores, pero la utilización de los días, yo creo que de estos 90 días, dejando fuera casos claros de fraude que encontraremos, yo creo que son los que hay que mirar, igual que el eventual ordinario se va a mirar con lupa, igual que el fijo discontinuo, pues en función de dónde nos lleve las interpretaciones de los tribunales. Estos 90 días no es una barra libre, pero yo creo que son los que más difícil, ¿vale? Si se utilizan con un mínimo de racionalidad, creo que es los que hay que ver de una manera más laxa, ¿vale? Esto es otro de los para que firmara la patronal en materia de temporalidad, que sería dado un ajuste muy importante, pues es una de las cosas que han conseguido. No se puede ver con la misma lupa que el 15-1, entiendo yo, vamos. Una concesión y ahí las ambigüedades que se han generado y las dudas y cuestiones que surgen desde los diferentes ámbitos.
Avanzamos, si os parece. Vamos a las empresas públicas y fondos europeos, porque aquí también hay Joaquel. ¿Qué duda queremos plantear en primer lugar? Pues la primera, Cristina, yo diría en los contratos para fondos europeos, la limitación que recoge la disposición transitoria adicional quinta, perdón, la disposición adicional quinta, lo que viene a hacer es un contrato por obra realmente para esos planes de recuperación, transformación y resiliencia y subvenciones de la Unión Europea, y lo que permite es hacer un contrato por obra durante el plazo que dure, así lo recoge, y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos. A ver, yo aquí lo que veo es un contrato por obra que se puede extender 5 años. Así es, ¿no? Sí, efectivamente, es un contrato por obra clásico y especialmente yo creo que le han dejado a la administración como ese hueco, ¿no? Sí, total. Y es verdad que para la administración, para ciertas cosas, esta reforma le complicaba mucho la vida. Yo creo que le han dejado aquí como esta bolsa de aire, ¿no? De decir, bueno, para los proyectos vinculados a estos fondos vas a tener un contrato de obra clásico hasta que termine el proyecto y probablemente va a haber un problema a largo plazo porque con todo el jaleo en los tribunales que hay, con los indefinidos, no fijos que llevamos arrastrando desde hace muchos años, pues probablemente este sea una situación no cerrada que va a dar lugar a reclamaciones en vía judicial. A colación de este contrato, una duda que se nos genera es decir, ahora mismo tú puedes tener para un proyecto europeo un contrato por obra o servicio que dura los 4 años que tienes recogido en tu convenio colectivo, y se te plantea la posibilidad de decir, como este contrato es nuevo, porque es un contrato nuevo, o sea, realmente esta reforma laboral lo que tiene así disruptivo es que se ha ventilado todos los contratos temporales y ha creado otros nuevos. Entonces, realmente este contrato en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos de la Unión Europea es un contrato nuevo, con lo cual para el mismo proyecto europeo yo puedo hacer un nuevo contrato de este tipo por obra y continuar con un proyecto que yo de otra forma no podía continuar, porque con el contrato anterior por obra o servicio yo tenía una limitación de 4 años. Pero a mí ahora mismo me acabas de dar la opción de iniciar un contrato nuevo y ese contrato nuevo se puede dar la circunstancia de que lo esté utilizando para un proyecto que yo tenía antes. No sé si me explico, si he explicado el supuesto. Pero si es previo, no veo yo la posibilidad de, salvo que al mismo proyecto le pueda adscribir una nueva entrega de fondos europeos, y en ese caso a lo mejor sí, pero si no, no veo el tránsito de uno a otro, no lo veo tan claro, ¿vale? No lo veo. El tránsito sería, Juan, por más que el tránsito sería por la finalización en concreto. De los 4 años de convenio. Claro, ¿no? 4 años de convenio que finalizan y ahora empieza la posibilidad de hacer otro. Sí, pero cuando en un proyecto previo a la entrada en vigor, es lo que no acabo de ver. ¿No? Claro. Es si el proyecto lleva una nueva asignación de fondos europeos, que yo creo que esto está vinculado a todas las exigencias de Europa de ahora, yo consigo una nueva asignación de fondos y digo, oye, esto lo tenemos, pero nos quedan 3 años y hay... Bueno, pues ahí seguramente sí, y empiezas de cero, ahí ni encadenamientos ni nada. Llevabas 4 y te tiras 3 o 4 más. Pero si no lo veo la utilización de la norma, a lo mejor un poco abusiva, ¿no? Entendido. No sí, me gusta la contestación, sí. Porque genera la nueva causa el que haya nuevos fondos. Claro. Si no, yo lo veo menos posible. Vale. ¿Cómo casamos las tasas de reposición de la administración y la imposibilidad de hacer contratos indefinidos con esta nueva reforma? Que va un poco en la línea de lo que ha comentado Juan Gómez Arbós al principio, que decía que para la administración y para las empresas públicas es verdad que esta reforma está siendo un quebradero de cabeza. Porque aparte de esta disposición que acabamos de leer, no hay mucho más. ¿Cómo lo veis? Efectivamente. Las tasas de reposición
que tiene fijada la administración y sobre todo las empresas públicas son muy limitadas y muchas veces se ha tirado precisamente de temporalidad dentro de la administración pública porque no podía acudir a la contratación indefinida. Si eso no se reforma, tiene un grave problema inmediato porque ahora mismo ya era complicado acudir a la contratación temporal anterior, pero bueno, pues se iba tirando de los contratos de obra y servicio, pero ahí probablemente carecerán de causa la mayoría de contratos que vayan a celebrar. Parece que es necesario una tasa de reposición adicional autorizada por el Ministerio de Hacienda como vehículo para actualizar, que no creo que vaya a existir en casi ninguna ocasión. Entonces, si la oferta tienen un pública, problema complicado. Si la oferta pública de empleo no se actualiza y no se amplía, si no cambian los criterios de la tasa de reposición, la causa de temporalidad probablemente para proceder la administración a la contratación temporal, la mayoría de las veces está injustificada. No, es que es un problemón. Así que, bueno, pues si se procede a contratar, pues probablemente tendremos luego reclamaciones en vía judicial para la consideración indefinida. Es decir, aquí hay un verdadero problema no resuelto. No sé qué va a pasar o cuando empiecen a llegar reclamaciones a los juzgados, pues a lo mejor alguien se da cuenta de que hay que hacer algún cambio. Yo a corto plazo no lo he visto, vamos, yo no lo sé. O sea, yo aquí lo que veo, Juan, es que me da la sensación que el legislador, claro, como la administración, los contratos fijos sí que se convierten a través del juzgado, ¿no? Al final el juzgado puede acabar siendo la entrada en la administración. Tú quieres un contrato indefinido, como yo no te lo puedo hacer, automáticamente denuncias, demandas, vas al juzgado y el juzgado es el que te convierte. Y la administración empieza en un papel totalmente pasivo en el que deja que los tribunales vayan siendo el director de recursos humanos. No sé. Claro, pero es verdad que a la administración le han puesto en un papel en el que dice, tú tienes estas limitaciones para la contratación, tienes esta tasa de reposición, pues yo no te dejo margen, ya está. El servicio lo tiene que seguir dando, con lo cual, claro. que es un problemón. Situación complicada. Adivinamos problemas futuros, entonces. ¿Perdón? Sí, nada, una cosa que quería comentar simplemente que no ha salido antes, que es la relación entre las prácticas curriculares y extracurriculares y los nuevos contratos formativos, ¿no? Está pendiente la propia reforma, deja pendiente un plazo de 6 meses para el estatuto del becario, pero me gustaría también que comentaseis desde la inspección cuál es el punto de vista de la relación esa del paso entre las becas, lo que se denomina habitualmente becas curriculares o extracurriculares y el contrato formativo, ¿no? Si realmente se puede pasar de uno a otro, entendiendo lógicamente que la beca sería en el momento en que se está realizando también el estudio y las prácticas sería cuando ya estás completamente a disposición de la empresa, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto un poco ¿cómo veis desde la inspección sobre todo en este tema? Es que no tenemos estatuto del becario de momento y claro, o sea, ahora mismo nos tenemos que seguir aplicando la misma normativa que estábamos haciendo para este tema. No hay ningún cambio. Cuando veamos el estatuto del becario, que es eso, se desarrollará. Pues se desarrollará. Lo que pasa es que hay un plazo de 6 meses, Juan? O sea que al final... Pero... Sí, yo quería preguntar a los inspectores, no sé, un poco vuestra valoración, si creéis que este nuevo panorama, ¿no?, en la contratación, pues, en fin, que se enjuicia según, en fin, para algunos muy rígido, pues para otros necesario, en fin, hay muchos puntos de vista, pero si atisbáis un poco desde vuestra experiencia, ¿no?, desde el control de oficio, ¿no?, de la legalidad, si esto puede hacer surgir o incrementar un poco la figura del falso autónomo otra vez, de que se busquen ese tipo de pautas para obviar o soslayar un poco la norma. Esa es un poco vuestra percepción, ¿no? No tenemos todavía estadísticas. Si esta situación de contemplarla, si hay algún plan reforzado de la inspección en este sentido,
Y luego, otra pregunta que yo quería haceros también, que ha pasado un poco de lado, pero que es el contrato fijo de obra, ¿no? En la construcción, que también nos genera ciertas dudas sobre cómo se va a articular eso de la propuesta de la recolocación al trabajador que termina la obra, qué margen tiene el trabajador para negarse, para no negarse, si se van a admitir modificaciones sustanciales de condiciones. Vale, es un tema un poco que nos preocupa. Era un poco una reflexión que quería hacer. Pues, hombre, empezando por el contrato fijo de obra, al final es como un fijo discontinuo específico del sector construcción, con alguna obligación adicional como el programa de formación, que a mí me cabe la duda entonces si el sector de subcontratación por excelencia de utilización del contrato de obra, que es la construcción, entonces ya no puede hacer un fijo discontinuo. Tiene que hacer puede hacer el que le dé la gana, porque hay algún requisito distinto. El margen para negarse, en principio, es total libertad. O sea, aquí el legislador ha decidido convertir la Seguridad Social en MAFRE, ¿vale? En este concreto supuesto, donde de reparto pasamos a capitalización. Yo, empresa de la construcción, acabo la obra hoy y en 7 días tengo otra obra y tú te vienes conmigo y tú dices que no vienes y cobras la prestación por desempleo por primera vez en la historia. Antes eso era una situación de baja voluntaria. Ahora sí. Claro, luego tiene que haber recursos, pues es un poco complicado. También se puede decir que como no es más que una subvariante del contrato de obra anterior, pues una vez acabada la obra no te voy a negar tu situación legal de desempleo. Pues es una obra ahí a caballo entre el fijo discontinuo normal y el contrato de obra de fijo de obra anterior, pero el margen para negarse en principio no hay ninguna limitación. Al final, lo del programa de formación y recolocación yo creo que será más sencillo de lo que en una lectura parece. La formación y la recolocación, al trabajarse en construcción por oficios, el problema lo puedes tener el que tenga una plantilla estratificada con gente que tiene más formación o más cualificación o que se fía más del empresario para ciertos trabajos, pero no para otros, en materia, por ejemplo, el que hace alta tensión, pero el que no. Como voy a un tío que solo me hace baja tensión, le voy a dar un curso de formación y lo voy a meter en alta tensión que no me fío que se me electrocute? Habrá alguna situación, pero en general es un poco la filosofía del fijo discontinuo. Ir ofreciendo nuevos tipos de producción a los mismos trabajadores, con la diferencia de que el fijo discontinuo, si no acepta, en principio procede una baja voluntaria, no hay prestación por desempleo, mientras que en el otro supuesto, en un momento el trabajador puede optar por no querer reincorporarse y mantener una situación legal de desempleo. En cuanto a lo del falso autónomo, el primer falso autónomo que va a volver a coger fuerza, al menos en la administración, en el ámbito regional, es en la administración. Es decir, lo de las sesiones, ¿cómo se llama esto? Las asistencias técnicas y el falso autónomo, esto va a pegar un pelotazo tremendo, porque a ver si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Por las limitaciones de antes. Y en el ámbito laboral, yo creo que ojalá ojalá salga todo genial, pero alguna vía de ajuste se va a buscar, que va a ser más por el falso autónomo, que tiene unos márgenes, pero yo creo que tiene los márgenes más limitados, o por la vía del fijo discontinuo, que eso lo vamos a ver. Yo creo que sí. Eso de que ahora todo el mundo va a ser indefinido, que aquí nos vamos no vamos a ver un contrato en fraude de ley nunca, eso no puede ser. Algo tendremos, por alguna vía lo encontraremos. Y seguramente se potencia un poco todo. Un eventual todavía que la gente que quiera hacerlo, un fijo discontinuo que coja fuerza y posiblemente la figura del falso autónomo también coja, claro. O sea, que sueños utópicos los justos, ¿no, Juan? Por lo que dices. Al menos en el medio plazo no. Ojalá, pero de qué pasado mañana. Las preguntas que formula mucha gente es de cómo cojo un gato que tenga 3 pies. Dices, pues si tienen 4, no, pero yo quiero que tenga 3. Pues te veo con una disposición a la filosofía de la reforma limitada, ¿no? Entonces, es normal. En el medio plazo, en 20, 24 meses, pues ya veremos hasta dónde llega, pero que va a haber una búsqueda de fórmulas posibles de contratación, yo creo que sí, vamos. O sea, lo que sí que es verdad, Juan, un poco en la línea de lo que dices, que tenemos por las empresas mucho menos margen. Y yo creo, al hilo de lo que decía Jesús al principio, decía, tenemos que controlar muchísimo las causas en los contratos temporales
las causas y los tiempos, porque a partir de ahora la inspección es verdad que, y en esta consideración hago una pregunta, que es, ahora mismo esas comunicaciones del SEPE a la inspección de trabajo, cuando se superen los plazos, al final pueden provocar automáticamente que un contrato se convierta en indefinido, o será la inspección la que envíe una carta a la empresa y diga debes convertir en indefinido como la última carta que se recibió. ¿Esto va a ser automático o va a tener que ser voluntario? ¿O es voluntario? Vamos. Yo creo que las cartas van a ir desapareciendo y vamos a pasar a una fase probablemente más activa en relación a la contratación. Las cartas ahora, digamos que atendiendo a las presunciones que podía haber respecto a la temporalidad, pues eran como un aviso de, oiga, si no justifica, tiene que transformar en indefinidos este número de contratos. Pero yo creo que ahora, una vez superado los límites temporales, la transformación ya procede automáticamente. No hay margen. Y la reforma yo creo que es clara en eso. O sea, no hay margen ni para las causas ni para los límites temporales. Y una vez se han pasado los límites temporales o se ha incumplido las causas del contrato, procede la sanción automáticamente. Así es como lo ha previsto la reforma. Santiago, ¿alguna duda que te ronde la cabeza que no haya surgido en nuestra conversación? No, yo creo que está bastante claro. A ver, está bastante complicado. A mí la sensación que me da es que al empresario, yo creo que lo ha dicho Joaquín, se nos cierra muchísimo, lo cual no está mal, la capacidad de buscarnos un poco la vida fuera del contrato indefinido, eso está clarísimo. Yo lo he dicho al principio, a mí me preocupa poco, creo que es una buena reforma y parte del consenso. A mí me preocupan mucho más otras cosas como empresario, que es que tenga trabajo. A partir de ahí todo es mucho más fácil. Como tal, yo sigo insistiendo que sí que tenemos que tener los empresarios cierto margen, y con el fijo discontinuo que ha contado Juan Cos, puede ser que por ahí, para situaciones especiales, que las hay. Es que habéis hablado de contratos eventuales como que fueran del coladero, y no siempre es así. Hay muchas circunstancias. Otra cosa que no me ha quedado claro es el tema de las vacaciones. Yo tenía entendido hasta ahora que yo no podía hacer contratos de sustitución por vacaciones, que eso lo tengo que tener previsto desde el principio. Ahora parece que sí, ¿no? Entiendo sí. que se me abre esa posibilidad como en circunstancias de la producción no previsible, lo que decís. Hombre, en mi caso suele ser no previsible porque cierras normalmente las vacaciones el 50% y el otro va viniendo entre negociación con los trabajadores y las circunstancias de cada uno. Pero bueno, lo cual no es malo que ahora podamos hacer sustitución por vacaciones. Estamos ya en esa ronda final. Fernando Campos, hablábamos de margen. ¿A ti se te queda como poco margen, mucho margen lo que nos deja esta reforma? ¿O cuál es esa valoración final que hacemos de todo lo que hemos escuchado y de la impresión sacada? Sí, yo creo que el objetivo de la reforma, y evidentemente la reforma va a conseguir estabilidad laboral, eso está claro. Y nos vamos a tener que adaptar y buscar de alguna manera pues un poco otros sistemas que de alguna forma palíen las necesidades que las empresas tienen, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que ya hemos comentado al principio que en las empresas donde estamos acostumbrados a negociar con la representación legal de los trabajadores, a llegar a acuerdos, a hacer convenios, etcétera, pues seguiremos un poco en esa línea, ¿no? Y desde luego el margen que tenemos dentro de la negociación colectiva intentaremos aprovecharlo para hacer acuerdos que beneficien de alguna forma la estabilidad laboral y la estabilidad de los equipos, que es el objetivo que, por cierto, hay que conseguirlo también por un imperativo pues casi, no sé, nacional, ¿no? Que con los fondos y es ahí un requerimiento de europeo, etcétera y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros que estamos ya un poco a pie de calle, pues intentar que de alguna forma esto no se nos vaya de las manos, que no caigamos en situaciones vamos, no productivas y desde luego que podamos de alguna forma pues encajarla
de la mejor manera en unas empresas en las que, lógicamente, yo creo que, decía Santiago, todos queremos crear empleo, aumentar, crear profesionales y desarrollarnos, ¿no? Que es lo que hemos hecho pues los que llevamos ya tiempo en esto, ¿no? Claro, tener trabajo, desarrollo, estabilidad, pero también capacidad de flexibilidad, ¿no? Para asumir También, necesaria. Por lo que hemos comentado, yo creo que a Joaquín y a Jesús no les va a faltar trabajo, ¿no? Tampoco en los próximos años. Sí. Bueno, sí, yo... también hay, no sé. Jesús, ¿tú qué crees? ¿Vamos a tener más trabajo o menos? Bueno, tendremos que esperar 3-4 años hasta que en unificación de doctrina el Tribunal Supremo pues defina qué es necesidad previsible, imprevisible y otros conceptos, ¿no? Efectivamente se abren muchos interrogantes. Todavía la verdad es que no tenemos muy valorado qué tipología de pleitos va a llegar. Sí que pensamos que en el fijo discontinuo, el concepto de llamamiento, ¿no? Que lo conocemos de conservas vegetales y de otras, ¿no? De los censos, etcétera. Pero estamos hablando de tendencias ahora. Ahí sí que creemos que puede haber un foco de conflicto, la consideración de la fijeza, de la aplicación de las presunciones también. En fin, sí que atisbamos, ¿verdad? Conflictos de aplicación y de interpretación, ¿no? De los hechos. Pero yo, antes que en los tribunales, en primer plano, confiaría, como ha dicho Fernando, un poco la responsabilidad de los agentes sociales. Creo yo que el buen acuerdo tiene que tener luego su traslación en reglas prácticas efectivas que resuelvan los conflictos aplicativos e interpretativos mediante la negociación colectiva. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí y seguramente eso será un poco la piedra de toque de la buena reforma, ¿no? Que esa responsabilidad que combine la flexibilidad que necesitan las empresas y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, pues se combine en grandes acuerdos sectoriales, en los grandes convenios por lo menos, ¿no? Esto es un poco el deseo que yo trasladaría, como manifestado ahí ese deseo de Jesús. Muchísimas gracias. Colofón breve, Joaquín, por favor, te pido. Yo diría brevemente, Cristina, que sí que es verdad que yo creo que para las empresas esta reforma laboral en la contratación temporal sí que requiere de una estrategia más a largo plazo. Yo creo que en España en general hemos funcionado en la contratación a corto plazo, necesito ya, contrato ya, siempre contrato temporal. Automáticamente la asesoría nos daba el mensaje de todavía puedes hacer un contrato temporal. Entonces, por supuesto, haz uno temporal. Entonces, esa estrategia yo creo que esto se ha acabado. Se nos ha acabado. Creo que tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que ver en qué departamentos, en qué actividades hemos tenido más trabajo en los últimos 4 años y tenemos que confiar, como decía Jesús, como decía Santiago, perdón, en que ese trabajo lo vamos a conseguir y que si lo hemos tenido en los últimos 4 años, pues también se prevé que lo vayamos a tener en los 4 siguientes. Y tenemos que ir un poco a una estrategia más a largo plazo, a un control de la temporalidad como excepción y yo creo que vamos a mejor. Otra cosa es que nos va a costar adaptarnos. Estamos en ese periodo de adaptación y también de interpretar la reforma, como hoy bien nos habéis hecho una buena prueba, Juan Cos Cárceles y Juan Gómez Arbós. ¿Qué decimos de punto final en previsión de lo que va a ocurrir en el futuro? Juan Gómez. Bueno, como punto final, yo sigo pensando que tenemos una reforma la mejor que se ha podido tener, ¿eh? Y que efectivamente, como dice Joaquín, va a llevar a un cambio y a una mentalidad de programar y ver en qué puestos es necesario esa contratación indefinida. Yo creo que eso es bueno. Es verdad que va a llevar trabajo y va a llevar esfuerzo, pero yo creo que en el fondo, a largo plazo, lo vamos a agradecer. ¿Coincide Juan Cos? Sí, básicamente sí, hay mucha incertidumbre de cómo se va a ejecutar, pero lo normal es que pasado un tiempo, por algunos efectos legales que ya van a subir la fijeza y porque las empresas, por su propio comportamiento y por la ayuda que le vamos a prestar por parte de Inspección de Trabajo, van a virar hacia por lo menos un mayor grado de fijeza en las plantillas. Eso no hay duda. Lo que ocurre es que vienen por lo menos 18 o 20 meses un poco de incertidumbre y de ver entre todos pues,
cómo se enfoca para que demasiado contundente para las empresas, y tendremos todos que intentar hacer una transición exigente, pero un poco teniendo en cuenta en perspectiva que es un cambio importante para las empresas. Pues agradecerá sin duda esa actitud, porque somos todos nuevos en esta reforma laboral y, como hemos bien podido comprobar en este encuentro, hay dudas, hay líneas que tienen que ser leídas muchas veces y deducir qué es lo que realmente significan, y poco a poco todos sus términos, todos los conceptos irán cobrando el significado real. Hoy nos queda daros las gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Jesús Aguinaga, Santiago Baño, Joaquín Castilla, Juan Cárceles, Juan Gómez Arbós y Fernando Campos, gracias por mostrar, exponer y aclarar dudas. Hasta muy pronto y que tengáis por delante una buena reforma laboral aplicada en cada uno de vuestros ámbitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja.